Quiero que busques San Juan capítulo 10, verso 10. No nos vamos a atrasar. San Juan capítulo 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Luego el libro de Efesios capítulo 6 verso 12, les voy a leer todo ya. Dice algo que todos conocemos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego dice Mateo 17:14, y les voy a leer la Nueva Biblia al Día: cuando llegaron al valle, la gente los esperaba y un hombre corrió y se puso de rodillas ante Jesús. Señor, dijo, ten misericordia de mi hijo que está enfermo de la mente y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua con peligro de su vida. Lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. Luego al final dice: pero este tipo de demonios no sale a menos que uno haya orado y ayunado. Orado y ayunado. Eso dice, así dice la Nueva Biblia al Día. Y nosotros tenemos que entender que existe un mundo espiritual, como siempre les he hablado. Y Jesús conocía bien de estas cosas. Manejaba el mundo espiritual, es por eso que él tenía éxito en todo lo que hacía. La Biblia dice que él muy de mañana, dice levantándose muy de mañana, siendo hoy muy oscuro, se iba a un lugar desértico y allí oraba. ¿Qué es lo que hacía? Allí hacía tres cosas importantes que nosotros tenemos que entender. Primero, él hablaba con el Padre. Él necesitaba saber qué es lo que le deparaba ese día, qué tenía que hacer ese día. No podemos vivir haciendo, es decir, yo no puedo tener una agenda en donde yo incluyo a Dios en mi agenda. Eso no me dará éxito. Yo debo estar incluido en la agenda de Dios para poder tener éxito. Y él lo que hacía era incluirse en la agenda del Señor. Y es que allí comenzaba su trabajo con oración, controlando el mundo espiritual. Amén. Controlando el mundo espiritual. Primero, escuchando las directivas, entendiendo las directivas, asimilándolas y luego poniéndolas en obra. Es decir, hablaba con el Padre ¿para qué? Para recibir instrucciones. Yo quiero que usted pueda entender esta noche, porque el camino que nosotros estamos siguiendo es un camino que no es difícil. No es un camino difícil, pero es un camino en el que no podemos improvisar, porque tenemos una responsabilidad alta. No podemos darnos el lujo de improvisar y querer meterlo a Dios en nuestra agenda, sino yo debo dejar de improvisar y ponerme yo en la agenda de Dios, porque Él mismo dice que Él tiene buenos pensamientos, que Él sabe los caminos que yo debo tomar, Él sabe el fin que yo me merezco. Entonces es tan importante dedicarle ese tiempo para no improvisar. Dígale a su hermano: no hay que improvisar. Amén. Necesitamos vivir una vida profunda de oración. Él como hijo se relacionaba con el Padre. Como hijo preguntaba al Padre las cosas, pero también como obrero de la viña le preguntaba qué había que hacer ese día. Imagínese usted, es el patrón o es el empleado y nadie le dice lo que hay que hacer. Usted va a hacer lo que se le ocurre y mire si hace mal, por ahí le puede pegar. Pero él tenía una profunda vida de oración para no darse el gusto de tener que equivocarse. Amén. Quiero esta noche que entienda, porque Dios es un Dios de orden y no de desorden. Y Dios, para poder bendecirnos, nos pide orden. Dígale a su hermano: orden. Nosotros tenemos que aprender a tener orden. La Biblia dice que la tierra estaba como nosotros al principio. ¿Cómo estaba? Desordenada, dice el Génesis.
Así que el Señor tuvo que encargarse de poner orden a las cosas. Y comenzó a poner orden. Comenzó a poner orden en la tierra. Lo que estaba desordenado, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz. Amén. Es decir, y allí en medio de ese desorden comenzó a poner orden. ¿Para qué? Para que esta tierra, para que este planeta, al estar ordenado, sea bendecido por Dios. De la misma manera, Dios necesita hacer en nosotros un ordenamiento. Diga conmigo ordenamiento. ¿Me sigue hasta allí? Es decir, ordenarnos, poner las cosas como tienen que ser en nuestra vida. Mire, a veces le estamos suplicando. Usted a veces tiene una larga lista de oración, tal vez en su casa, y le pide, y dice, pero estoy ayunando y estoy orando y hace más de 3 años o 4 que estoy clamándole al Señor, pero no pasa nada, Dios no contesta mi oración. Yo quiero que usted entienda que podemos tener una lista larga de peticiones que estamos suplicando, pero vamos a perder el tiempo si el desorden reina en nuestra vida. Vamos a perder el tiempo. Van a pasar los años y va a estar en el mismo lugar. Seremos salpicados por allí por una de sus misericordias. Y a veces comenzamos el desorden desde que nos entregamos al Señor y no queremos ordenar nuestras vidas. Nuestro corazón está en desorden muchas veces. Nuestras finanzas están en desorden, nuestro matrimonio está en desorden. Y en ese desorden es donde al diablo le gusta vivir. Es donde a los demonios le encanta, a los demonios les encanta vivir en el desorden. Le apasionan una persona en desorden. Le apasionan. Es como que a alguien que le gusta el dulce de leche. Y dice, ay, pero yo me apasiono comiendo dulce de leche. Bueno, para los demonios es una pasión encontrar un desordenado, encontrar un religioso, encontrar un carnal, encontrar un rebelde, encontrar un envidioso, encontrar un chismoso. Es un deleite para Satanás porque sabe que hay una puerta abierta donde dice, y mire, encima no son egoístas para nada. Porque entra uno y dice, muchacho, acá hay un lugar para todos. Este no solo que está desordenado, este vive desordenado. Entonces, por más que hagas largas listas de oraciones, si tu vida espiritual, que es lo primero que tiene que ordenarse, no tiene un orden en el área natural, en el plano material, no vas a poder ordenarte jamás si tu interior no está ordenado. Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de todo lo que Dios preparó para el hombre. La vida en abundancia. La vida en abundancia habla de muchas cosas, no solo de dinero. Solo que nosotros estamos acostumbrados a pensar en el dinero por el materialismo en el que vivimos, en el mundo material. Pero la vida en abundancia va mucho más allá del dinero. Y Él dice, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ven? Entonces mi pregunta es, ¿qué está pasando? No podemos entrar en esa vida en abundancia por una simple razón, por el desorden. Amén. Es decir, necesitamos poner orden a nuestras vidas. Y Satanás no tiene piedad. Los demonios son personalidades perversas, hermanos. Los demonios existen, son seres espirituales. No los vemos, solo vemos el accionar de ellos. Y ellos necesitan un cuerpo desordenado, una vida desordenada y un cuerpo para poder expresarse allí a través de esa persona. ¿Me entienden? Cuando alguien dice por ahí, ay, no sé qué me pasó que le dije tantas cosas, pero estoy arrepentido ahora. Era un demonio. Era simplemente un demonio que usó ese cuerpo, porque ellos no pueden expresarse desde el mundo espiritual. No pueden hacer nada. Necesitan un cuerpo para expresarse. Necesitan expresarse. Son espíritus malos.
Son seres espirituales y son enemigos de Dios y enemigos del hombre, enemigos de su creación. Entonces ellos necesitan un cuerpo. Hay distintos rangos y distintas características que tienen cada uno de ellos. Algunos se expresan de una manera muy particular. O sea que estos son los objetivos. Esto es lo que ellos quieren: buscar un cuerpo donde expresar engaños, acusaciones, condenación, opresión, ensuciar a la persona, ensuciarse, resistir todo lo que Dios tiene para esa persona. Se oponen, quieren controlar, quieren robar, quieren afligir, quieren matar, quieren destruir. Eso es lo que quieren hacer. Donde ellos hallan una abertura, es allí donde pueden entrar. Es decir, yo le voy a ser muy franco: nadie anda por la calle diciendo: ay, me entró un demonio. No. Uno tiene que abrir una puerta. Ellos no tienen la autoridad. Nosotros somos los que tenemos la llave y el picaporte del lado de adentro. Yo soy el que le abro la puerta. No es que ellos vienen y pueden entrar porque se les ocurra. No tienen esa capacidad. No pueden hacerlo, porque Satanás hoy por hoy es un enemigo vencido, dice la Biblia. Amén. ¿Cómo dice que está? Vencido. ¿Sabe que la Biblia dice que es astuto? O sea que no perdió la maña, que se quiere hacer el vivo, pero está vencido. Y ellos se preparan, se capacitan. Entonces no hay nadie en la faz de la tierra que diga: yo no puedo ser tentado. Todo el mundo somos tentados. Ahora, ¿cómo logran entrar? La Biblia dice en Hechos capítulo 5, verso 3, habla de dos personajes que eran Ananías y Zafira. Y en el verso 3 dice la Biblia: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y uno puede abrir la puerta para que entren los demonios con el pecado. El pecado es lo único que le abre la puerta para que ellos tomen su lugar, para que ellos puedan expresarse, para que ellos puedan hacer lo que quieran en un cuerpo. Amén. Es decir, el pecado. Uno puede abrir la puerta para que entren los demonios con los pecados de omisión o comisión. Y tenemos un ejemplo a causa del pecado de Ananías y Zafira. Dice la Biblia que ellos abrieron puertas. ¿Para qué? Para ser llenos de espíritus de codicia, de mentira, de engaño. Porque la Biblia dice que no había necesitados entre ellos y ellos vendían sus propiedades. Fíjense al punto que eran tan prósperos los primeros cristianos. O sea, los cristianos llenos del Espíritu, como los primeros cristianos, son tan bendecidos y tan prósperos que se nota y se notaba en la antigüedad que no necesitaban. Entonces vendían sus cosas para ayudar a los otros. Pero ¿qué fue lo que pasó en estos dos hombres, en este matrimonio? Ellos le abrieron una puerta a la mentira, le abrieron una puerta a la codicia, al engaño. Y a causa de ese pecado, la Biblia dice que se murieron. Literalmente murieron. Amén. Es decir, yo soy el que le abro la puerta. El Señor dice: todo me es lícito, dice la palabra, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Hay cosas que parecen muy lindas, pero que su fin es camino de muerte. Amén. También en Gálatas 5 hay una lista grande de obras de los demonios. Una lista grande de obras de los demonios. Quiero que entienda, porque hay como entre el alma, entre la carne y el diablo, hay como una especie de, como algo compuesto, que se atraen. Como que se atraen. Como que Satanás sabe que la carne es la que es débil. Entonces ahí en esa área él viene. Y viene a tentar. Viene a querer engañar. Viene a querer
hacerte abrir una puerta para que Él tenga una entrada. Amén. Y Gálatas habla de un montón de pecados de la carne, como adulterio, fornicación, brujería, odio, ira, contienda, envidia, homicidios, borracheras, vicios y todo tipo de pecados que le abren la puerta a los demonios para que tomen ese cuerpo. Algo simple que puedo decirles: el espíritu de gula es un demonio. La ansiedad es un demonio que muchas veces toma tanto que lleva a la persona a tantas cosas. La gula. ¿Cuántos de nosotros no tenemos que caer a veces en manos del doctor porque nos comimos hasta lo que no había? ¿O no? ¿Por qué? Porque la gula es un demonio. Y esas ganas que uno tiene desesperadas de comer y que no se llenan nunca. Y sabemos que somos el templo del Espíritu. Entonces Satanás sabe que logra entrar con ese demonio de gula, y lo que va a hacer es destruir los órganos del cuerpo. Fíjese que en los paquetes de cigarrillos dice: el fumar te daña los pulmones, produce cáncer en los labios, y te ponen fotos de gente que parece putrefactada del cigarrillo, no, la gente igual fuma o toma. Tiene el hígado hecho una gelatina. Pero Satanás dice: sí, pero otro poquito. ¿Por qué? Porque le abrió una puerta. Termina con una cirrosis de aquellas. Entonces, allí es donde Satanás se mueve en ese ámbito. Estamos hablando del cuerpo, pero podemos hablar de otras actitudes que tiene el ser humano, como dice Gálatas 17. Entonces nos lleva esto a la conclusión de que hay una estrecha relación entre la carne y la obra de los demonios. Por eso ayunamos esta semana. ¿Cuántos vinieron al ayuno? ¿Cuántos ayunamos esta semana? Por liberación, amén. Es tremendo, porque es el pan de los hijos y yo quiero ser libre. ¿Qué quiere que le diga? Yo quiero ser libre. ¿Usted? Amén. Queremos ser libres. Entonces, hay un problema compuesto entre la carne y el diablo, y la solución es doble: crucificar la carne y expulsar los demonios. Crucificar la carne y expulsar los demonios. Entonces, mire un ejemplo clásico. Busque Mateo 18, o léalo en su casa. Un ejemplo clásico de una puerta abierta por el pecado de omisión es no perdonar. Porque la Biblia dice que le pedía perdón al rey, este siervo. Y el rey, ¿qué hizo? Le perdonó. Pero cuando salió y encontró a su consiervo, ¿qué fue lo que hizo? Le tomó del cuello y le decía: págame todo lo que me debes. Y contándole al rey, dice que el rey le dijo: mal siervo, y lo entregó. ¿A dónde dice? A los verdugos, a los atormentadores. ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién abrió la puerta? El siervo. Si ya el rey le perdonó, ¿qué le costaba perdonar? Abrió la puerta el siervo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fue entregado a los atormentadores porque no quiso perdonar a su consiervo luego que él recibió perdón. Amén. Entonces este pasaje nos advierte que todos los que recibimos perdón y rehusamos perdonar, vamos a ser atormentados. La persona que no perdona va a vivir atormentada, hermanos. Está en Mateo 18, es el ejemplo más claro de un portón abierto para el tormento. Si Dios te perdonó, ¿a cuántos el Señor nos perdonó? Entonces suelte a la otra persona, déjela libre, perdónela, olvídese. Perdonar tampoco significa andar detrás de la persona. No, perdone, olvídese, bendiga a esa persona, bendígala, suéltela. Hay gente que no termina nunca de perdonar y termina con graves trastornos. ¿Por qué? Porque esa persona es atormentada día y noche. Así que si aquí en la tierra es atormentada, imagínese lo que será si no vuelve su corazón a Cristo. La falta de perdón, cuando usted siente que tiene tormentos en su vida, es porque tiene que perdonar. No lo digo yo, dice la palabra. Lea Mateo 18. Perdone.
Deje pasar por alto la ofensa. Porque dice que el que al no dejar pasar la ofensa fue entregado a los atormentadores. Y allí día y noche. Amén. También hay circunstancias de la vida por las que entran los demonios. Los espíritus del mal no tienen ningún sentido de jugar limpio, ¿eh? Ni siquiera vacilan, ni siquiera piensan. Yo quiero que usted entienda esto porque es una guerra bien definida. No es que están diciendo, a ver si entro o no entro. No, no, no. Yo veo la puerta y entro, dicen ellos. Porque así es Satanás. Satanás es maleducado. Satanás es el príncipe de la mentira, es el rey de la mentira. Entonces ellos no vacilan en jugar limpio, aprovechan el momento de la debilidad de una persona, allí aprovechan. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Pensaba terminar temprano hoy, pero quiero hacer un paréntesis. Porque hay un tiempo de vida muy débil que todos pasamos, y es en la niñez. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque nosotros padres jugamos un papel muy importante en ese tiempo. En ese tiempo. Amén. Un niño depende por completo de otros para su protección física, pero más aún para su protección espiritual. Así que padres, tenemos una responsabilidad espiritual de qué le enseñamos, qué le mostramos, qué le damos, qué le permitimos. A veces nosotros decimos, ay, pero ¿qué habré hecho mal yo? Si lo único que mirábamos juntos era película de terror y le salió un Robledo Push de aquellos. Mata a quien se le pasó por el camino. Si mirábamos juntos, éramos tan compañeros. Yo conozco un hermano que me contó su testimonio, no es de aquí, que él era apasionado por las películas de terror y tuvo que ser libre de eso. Tuvo que ser libre. Entonces a veces decimos, pero si yo le mostraba a Tinelli cuando bailaban allá, bailando por un sueño, y mostraban lo que tienen que mostrar, le salió un perverso de primera. Entonces cuidado, ¿por qué? Porque tenemos una responsabilidad de cuidar su condición física, pero también su vida espiritual. ¿Entienden? Su vida espiritual. Pero los chicos dicen nomás malas palabras. El grande tiene una boca más sucia que una cloaca. Entonces, tenemos que comprender los cristianos esa responsabilidad de proteger, de cubrir y librarlos y ministrarlos. Muchas veces las circunstancias de la vida juegan un papel importante y Satanás sabe de esto. A veces es por no cuidarlo y por no entender las cuestiones espirituales. Pero a veces hay niños que sufrieron abandono, golpes, padres alcohólicos, abusos, dejaron que otros los formen. Veían a sus padres pelearse todo el tiempo. Tongo va, tongo viene. ¿Y cómo le salió el hijo? Tonguero de aquellos. Entonces, cuidado, porque son puertas abiertas. Son puertas abiertas que tenemos que cerrarlas. Tenemos una responsabilidad muy, pero muy grande, porque Satanás aprovecha las circunstancias de la vida, pero también aprovecha la ignorancia espiritual de muchos. Y luego aprovecha, es astuto en la herencia, porque quiere ir a todas las generaciones y hasta la última descendencia que exista. Por eso es importante que nosotros le cortemos los caminos al enemigo. Amén. Creo que 1, 2, 3 van a cortar. Amén. Ciérrele las puertas para después no llorar y sufrir. Hoy tenemos la oportunidad de manejar el mundo espiritual.
de entrenarnos en el mundo espiritual, de entrenarnos en escuchar la voz del Espíritu y saber hacia dónde ir, qué hacer, hacia dónde dirigirnos, aunque te tilden de amargado, de religioso, de esto, de aquello, de lo otro. Pero ¿sabes qué? Vamos a sacar una generación en victoria, vamos a sacar una generación llena del fuego del Espíritu y no una generación llena de demonios, llena de mañas, llena de tormentos. Una generación llena del Espíritu. Una generación llena del Espíritu. Amén. Y la liberación es el pan de los hijos de Dios. El Señor nos llamó a vivir una vida libres, hermanos. Termino con esto. La palabra dice que vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Que Cristo nos hizo libres. Yo quiero vivir con esa libertad. Yo quiero vivir con esa libertad. Porque la vida que Él me prometió y le prometió a ustedes en abundancia. En abundancia, en abundancia. Y ustedes y yo tenemos que reconocer el mundo espiritual. Por eso no solamente porque hicimos un culto donde estamos ayunando por liberación y el domingo también. Es algo constante que tenemos que ir sacando. No podemos llevar guardadas cosas. No podemos llevar guardadas cosas. ¿Me entienden? No se puede llevar guardado. Hay gente que lleva guardados esos demonios por años y están allí escondidos detrás de la personalidad, y de tanto en tanto dice: ay, estoy aburrido. Parece que dice, se despereza el demonio y dice: ahora sí voy a salir a actuar de nuevo. Cuando se cansó de hacerle zarambía a esa persona, dice: ay, voy a descansar un rato. Para eso la persona quedó enferma, con dolores, con esto, con aquello, con problemas, con angustias, con tristeza. Después parece que dice: ay, tengo otra vez ganas de soltarle, el cuerpo es mío. Y otra vez le hace zarambillo y ahí empieza. Se enojó la mujer, el hijo, o iba por la calle y peleó con uno que le tocó bocina, se bajó a los sopapos, se tiraron un tiro, hasta que Satanás. Una vez yo recuerdo alguien que se bajó a pelear con otro, salió en las noticias, y le preguntaban: ¿por qué hiciste? No sé qué me pasó. Y dice: no era yo. Y claro, no era él, no era yo. El mundo espiritual es real. Y lo percibimos los cristianos. Olemos. A veces podemos sentir el olor nauseabundo de los demonios. Se le sienta a la persona cuando está endemoniada, hermanos, el olor. Una de las cosas que el Espíritu me enseñó hace mucho tiempo es a tener ese olfato, sentirle. Olor a Carolina Herrera no es, mucho menos a ninguna fragancia importada. No menos. En los olores que yo pude percibir en todo este tiempo, ni quiero saber cómo será el infierno, ni me interesa. Pero es un olor que nunca en mi vida sentí, jamás. Y le puedo asegurar que si espiritualmente uno comienza a discernir, por más que te ponga el perfume más caro, Versace, Armani, Carolina Herrera, lo que quiera, los más caros, esos que valen millones, el olor a demonio no se te va a ir. Solamente Dios puede hacernos libres y el Espíritu Santo darnos la fragancia. Dice que tenemos que dejar ese olor fragante que no se compara a ningún perfume más caro del mundo. Ese olor fragante tenemos que dejarlo ¿dónde? Por donde nosotros caminamos, por donde nosotros nos movemos. Es decir, no podemos dejar olor a demonios en todos lados, sino el olor fragante de la presencia de Dios. Y el Señor nos trajo en este tiempo para ser libres y para que el Espíritu de Dios sea el que maneje nuestras vidas. Quiero que se ponga en pie esta noche. Señor, te damos gracias. Yo creo que hoy comenzó un proceso de liberación. Una gran verdad que estamos aprendiendo y que la volvemos a aprender porque de tanto en tanto la recordamos. La Biblia dice que alguien que es doctor en el reino de los cielos es alguien que tiene la capacidad de sacar cosas viejas y cosas nuevas. Es decir, recordar lo que una vez aprendí. Hay momentos en que tengo que volver a leer libros que leí una vez, a volver de nuevo a entrenar esa parte. Y es el Espíritu Santo el que quiere obrar en nosotros.